Muy buenas noches para todos. Estamos comenzando un nuevo programa de Salto Debate, un ciclo televisivo de Canal 4 de Cablevisión Uruguay, para que ustedes en sus casas puedan conocer más en profundidad las ideas y pensamientos de los distintos candidatos a diputado de los diferentes partidos políticos de nuestro departamento, quienes pugnarán por una banca en la Cámara de Representantes el próximo 27 de octubre, cuando el país se juega una instancia crucial con las elecciones más competitivas de los últimos 15 años. Esta noche nos acompañarán en Salto Debate Marcela Zambulla, candidata a diputada del Frente Amplio, a quien le damos las buenas noches y les agradecemos. No, la agradecida soy yo. Muy bien, muchas gracias. Y a Miguel Feris, candidato a diputado por el Partido Colorado, muchas gracias por estar acá. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Es un gusto. Muy bien, vamos a comenzar. La dinámica un poco el público ya la conoce. Vamos a presentar primero a Miguel Feris, que es salteño de nacimiento, tiene 51 años de edad, es casado, tiene 3 hijos, 2 nietos y es comerciante de profesión. Estuvo también vinculado al Centro Comercial de Salto, fue su presidente por 2 periodos y bueno, vinculado siempre al rubro empresarial. Ahora candidato por la lista 600 del Partido Colorado a diputado. Y bueno, vamos también con Marcela Zambulla, tiene 48 años. Está divorciada, tiene un hijo que se llama Lucas, que tiene 18 años. Actualmente es la directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social de Salto, el MIDES, y es candidata a diputada por la lista 359 del Frente Amplio, que es un acuerdo entre las listas 3311, 5005 y 959. Muchas gracias, Marcela. Bueno, vamos a comenzar. Ya hicimos el sorteo y bueno, la candidata a diputada por el Frente Amplio, Marcela Zambulla, será quien comience esta noche. Las preguntas ya se las hicimos llegar a los distintos candidatos. Ellos ya tienen los temas preparados y van a comenzar a hablar con ustedes desde ahora. La primera pregunta es: ¿cuál sería el primer proyecto que presentarían en el caso de ser electos representantes por el departamento de Salto en las respectivas bancadas en las que les toque actuar? Adelante, a Zambulla, tiene 3 minutos para exponer. Muchas gracias. Respecto a la pregunta, me gustaría antes señalar que, bueno, que para ser candidato a diputado se puede proponer un montón de proyectos, pero me gustaría hacer un poco de pedagogía en este sentido, porque bueno, hemos escuchado ofrecer o prometer proyectos relacionados con cosas que no son resorte o que no son competencia de una diputación. Entonces me parece interesante que las personas conozcan qué es lo que se está votando. El 27 de octubre se vota el Parlamento. Nosotros nos estamos postulando para la Cámara de Representantes, es decir, que somos representantes nacionales. Si bien somos elegidos por el departamento, nuestra tarea es la de legislar a nivel nacional. Entonces me parece muy importante destacar que los proyectos que podamos llevar deben adecuarse a una lógica que tiene que ver con la familia ideológica a la que cada uno pertenece. La familia ideológica tiene que poder llevarle ese proyecto, entonces es importante que contemos con el respaldo de nuestra bancada, ¿verdad? En tal sentido también me gustaría, saludando aquí a Feris y con todo el cariño que la vecindad nos da, poder decir que el conocimiento mutuo que nos tenemos no nos exime de tener que posicionarnos en que, bueno, estamos defendiendo y estamos apostando a 2 modelos de país que son diferentes, y en tal sentido también los proyectos que el candidato de la oposición proponga también deberán ajustarse a esa lógica. Eso me parece un poco de pedagogía, como es la primera pregunta, poder decirlo. En este caso, como mi familia ideológica, digamos, a la que yo pertenezco, ya tenemos presentados 2 proyectos con el consiguiente rubro, presupuesto
previsto, podemos decir tranquilamente que estaríamos impulsando un proyecto de vivienda universal con un programa especial de alquileres populares. La vivienda, bueno, es un derecho y el Frente Amplio ha propuesto en su programa único de gobierno la duplicación de ese presupuesto, es decir, que nos podemos sentir muy tranquilos de poder cumplir con esa promesa desde lo legislativo, que no sería solamente para Salto, porque bueno, las cosas que se resuelven y que cambian la vida de las personas y mejoran la calidad de vida de las personas no se resuelven a nivel departamental, ¿verdad? Si no seríamos en un sistema federal. Pero sí impactaría fuertemente en los problemas que tenemos de acceso a la vivienda, sobre todo para personas jóvenes, para mujeres en situación de violencia. Y el otro sería la estrategia de femicidio cero. Bien, muy bien. Ahora le damos la palabra a Miguel Feris, pero les recordamos que cuando suena la campana tienen 30 segundos más y al final... ¿Me los pueden sumar? Se los vamos a guardar. Miguel Feris, adelante, tiene 3 minutos para exponer. Bueno, gracias por lo que acaba de decir, y es realidad, es cierto. Uno tiene que tener claro cuál es el objetivo cuando se presenta para ser parte de la Cámara de Diputados, y en eso lo tenemos muy claro que es una propuesta que puede entrar por diputación o qué es lo que puede entrar desde una iniciativa del Ejecutivo. Lo que nosotros queremos proponer como iniciativa llegado a la Cámara de Diputados, lo primero, que para nosotros es muy importante, es un ayornamiento o una reactivar de la ley 13.930, que es de 1970, que fue la creación de lo que fue el Plan de Mejoramiento de Extensión Citrícola. Eso permitió crear la Comisión Honoraria Nacional del Plan Citrícola, lo cual permitió reactivar el departamento y crear una gran fuerza de trabajo y crear muchas pymes y mini-pymes que desarrollaron el departamento a partir de la década del 70, que fueron transformando el departamento, y fue una iniciativa que lleva adelante y plantea esa mesa, lo que hacía era que estuviera integrada por el Ministerio de Ganadería, por el Banco República, por los citricultores, por la familia citrícola que integraban todo ese desarrollo. Y también estaba la industria involucrada, lo cual permitía rediseñar políticas vinculadas al sector, lo cual hoy no la tenemos, lamentablemente cayó en desuso, se fue olvidando, diferentes gobiernos fueron pasando y la han dejado archivadas. Por eso hoy Salto no tiene una política clara en su primer producto, que es la citricultura, y hacia dónde quiere ir y hacia dónde quiere llegar. Por lo tanto, no tenemos claro los procesos de cambio de cambios varietales, y eso nos permitiría volver a rearmar todo lo que fue la mesa citrícola y potenciar todo lo que fueron las diferentes empresas que fueron trabajando. Lamentablemente, por no tener esta mesa funcionando, se nos han postergado los temas de cambios varietales, se nos han ido cayendo empresas por diferentes motivos, y rearmar todo eso nos permitiría reflotar el sistema de citricultura y empezar a hacer un trabajo que se ha perdido. Estamos hablando de una ley que tiene casi 50 años y que en el tiempo fue perdiendo porque no estaba ayornada en los momentos de eso. Por lo tanto, para nosotros es muy importante volver a reflotar esta ley y reactivarla como tal, y me parece que es una ley que no es solo para el departamento de Salto, sino que involucra a todo el norte del país. Muy bien, gracias a los dos por haber contestado la primera pregunta, y ahora vamos a pasar a los temas que hemos elegido como los más trascendentes de la vida nacional actualmente y departamental sin dudas, como son el empleo, la seguridad, la vivienda, entre otros. Y vamos a comenzar por el primer tema de todos, que es el empleo, y hablamos de que en los últimos tiempos, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en Salto hay alrededor de 7.000, un poco más, de personas que están desocupadas, y otras tantas en nivel de subempleo y formalismo. Sin embargo, muchas de las políticas públicas que han intentado generar esa formalización hasta el momento no han logrado revertir esos números. Y les preguntamos a los representantes de los distintos partidos políticos y a los candidatos en este caso, ¿cuáles serían las políticas o las medidas que ellos trasladarían al Parlamento para intentar revertir esta situación? Comienza ahora Miguel Feris, del Partido Colorado.
Los números para los problemas de empleo, desempleo o informalismo son un tema de todos los días y de una preocupación muy importante. Reactivar y posicionar nuevamente, poder reactivar las fuentes de trabajo es una cosa que debemos de poner mucho empeño entre todos los partidos políticos y trabajar mucho en este tema. Es un tema muy sensible y cuando hablamos de números estamos hablando de personas, por lo tanto hay que tener mucho cuidado cómo uno lo habla y cómo uno lo expresa. Generar puestos de trabajo no es muy fácil y principalmente trabajos genuinos. Y Salto tiene un serio problema en la generación de puestos de trabajo porque Salto, por lo general, los trabajos que ha generado en las últimas décadas son zafrales y necesitamos pasar a tener trabajos de calidad y no seguir en trabajos netamente zafrales. Para eso nosotros proponemos, por ejemplo, o proponemos directamente y en lo que vamos a trabajar es la creación de una zona franca de servicios. La creación de una zona franca de servicios lo que permitiría es generar trabajo de calidad, generar mejor remuneración y generar empleo que se va a instalar en el departamento y que genera otro tipo de trabajo que no es el zafral como tal, sino sería un trabajo mucho más capacitado, con gente mucho más preparada, y esa gente que está mucho más preparada y trabajando en una zona franca de servicios lo que permite es generar muchísimo trabajo en diferentes áreas. Lo que nosotros proponemos es una zona franca que no esté dentro de la ciudad de Salto, sino en algún lugar del departamento, en algún lugar del Salto más profundo, para empezar a generar un polo de desarrollo que le haga contrapeso a la ciudad de Salto. Salto está muy macrocefálico, cada vez es más lo que extrae chiquilines del interior y necesitamos empezar a volcar nuestros mejores, nuestra riqueza más grande que tiene el departamento, que son nuestros jóvenes, y llevarlos a una zona franca de servicios, donde mientras China o India o Corea duerme, nuestros jóvenes estarían estudiando y trabajando en servicios a esas comunidades, lo cual genera una gran interacción con ese tipo de empresas. Hoy ya en Salto hay más de 3 empresas radicadas, 2 de capitales nacionales y 1 de capitales internacionales, que nos permitiría potenciar mucho y generar muchísima mano de obra calificada, y eso nos permitiría empezar a revertir ese trabajo zafral que tiene Salto desde hace mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Le damos la palabra a Zambulla. Son 3 minutos, a los 2 minutos 30 va a sonar la campana para anunciarle que le quedan 30 segundos. Perfecto, muchas gracias. Sí, cuando hablamos de números hablamos de personas, es cierto. También me gustaría acá decir que el compromiso de esta candidatura es no ampliar ese número. O sea, si estamos en 7.000, como se ha manejado desde la organización, nos comprometemos a no ampliar ese número y pedimos también el compromiso del candidato de la oposición para que no se vote desde la Diputación de Salto ninguna medida que tienda a ampliar ese número, ninguna medida que de alguna manera genere vacantes, que genere desempleo, como por ejemplo sería la importación de combustibles, que generaría un impacto muy negativo, como sería abrir el comercio a las importaciones, perjudicando principalmente a las pequeñas y medianas empresas o industrias locales. Comprometemos la no privatización de ninguna empresa del Estado. En tal sentido, también destacar que ese número es mucho menor que el número que se tenía cuando se asumió el gobierno de esta fuerza política, y que no debemos perder de vista que los desocupados también tienen una tasa que es estructural. Nosotros estamos solamente 3 puntos por encima del desempleo estructural, podríamos decir, del pleno empleo. En los países más desarrollados, de capitalismo más desarrollado, hay un empleo estructural que va entre el 6 y el 7%. En tal sentido, Uruguay estamos en un 9% y por lo tanto, bueno, esos 3 puntitos preocupan, pero no podemos estar hablando de una crisis en la pérdida de empleo. Existe también un empleo que es friccional y que tiene que ver con las fluctuaciones del PBI, que a veces hace que se demande una mano de obra que no está calificada, como decía el candidato de la oposición,
y que eso demanda a veces unos meses de capacitación y de formación. En el camino de la formación y la capacitación estamos, el INEFOP está trabajando fuertemente, no solamente ya con aquellas personas que están en seguro de paro, sino con trabajadores activos del ámbito privado que deseen capacitarse y formarse para poder dar respuesta a esa demanda de empresarios que necesitan un empleado con mayor calificación. La profundización del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que es una industria sin chimeneas que ya tiene más de 4.000 personas capacitadas y trabajando en el tema de cuidado de personas con dependencia severa, seguir profundizando, no hacer recortes como se ha hecho anteriormente por parte de la oposición al presupuesto del sistema al sistema de cuidados, y trabajar en consolidar junto con Concordia y la zona regional empleos relacionados con las tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Candidato Félix, ¿tiene un minuto para hacer alguna réplica o alusionante? El mayor problema que vemos es que sigue aumentando el número de informal, el informalismo sigue campeando, cada vez mayor. Y ese número muchas veces no se transmite o no se siente en estos números, que son de los 7.000 personas que están desocupadas, y muchas veces el doble empleo tampoco se ve dentro de este tipo de cosas. Una de las grandes preocupaciones es el crecimiento exponencial que ha tenido el informalismo, y eso no vemos que haya habido una política para hacer esos cambios necesarios en estos tiempos. En lo que tiene que ver con el INEFOP, que recién hablaba Zambulla, es una herramienta muy válida y muy buena, pero por lo general no tiene una contrapartida de seguimiento. Capacitamos a nuestros trabajadores, capacitamos al sector empresarial, pero nunca hay un seguimiento si el resultado llega a buen puerto. Muy bien. Zambulla tiene un minuto para ponerse. Muchas gracias. Sí, es cierto, hay que profundizar y seguir mejorando. Nos preocupan los temas de los derechos de los trabajadores también. Nos preocupa que estos empleos que se han creado, que tenemos 400.000 cotizantes nuevos en el BPS, son en realidad empleos de calidad, con aportes al BPS, tanto del empleado rural, por ejemplo, como nuevo cotizante, o del trabajo doméstico como nuevo cotizante. Así que el empleo no es solamente pensar en tener el trabajo, sino también que ese trabajo sea de calidad, sea con aportes, sea a la seguridad social. Salto tiene un problema de informalidad más alto que otros departamentos, y eso es bilateral, es de dos partes, ¿verdad? También el empresariado tiene que comprometerse con no tomar trabajadores en forma informal. Muy bien, muchas gracias. Contestada la pregunta sobre empleo, ahora nosotros vamos a ir a la primera pausa de esta noche y ya volvemos con más Salto Debate. Llegué a la pinturería de Aguiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como Cielo raso profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tercinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Si pensaste en seguros, Mapfre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mapfre Salto, Uruguay 292.
So when you're ready to change your mind, I'll be here just to kill in time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad. Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande, energía para el futuro. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Participa de la promo. Cosalco renueva tu hogar. El living. La cocina. El dormitorio. El baño. Todo a nuevo. Cosalco renueva tu hogar. Bien, seguimos en este segundo bloque de Salto Debate, un ciclo para que ustedes en sus casas puedan conocer en profundidad las ideas y pensamientos de los distintos candidatos a diputado de los diferentes partidos políticos que se presentarán este próximo 27 de octubre para elegir una banca en la Cámara de Representantes. Vamos ahora a seguir con los temas que comenzamos. Esta noche nos acompaña Marcela Zambulla, candidata a diputada por el Frente Amplio, y Miguel Félix, candidato del Partido Colorado. Muy bien, ya hablamos del primer proyecto que presentarían ambos para llegar al Parlamento y hablamos del primer tema que fue el del empleo. Y ahora vamos a ir con otro de los temas más importantes que están estando en la agenda pública todo el tiempo, que es el de la seguridad. Y les preguntamos a ellos sobre las proyecciones que hemos recogido del Ministerio del Interior, que informó que en Salto en los últimos tiempos hubo un aumento importantísimo de algunos delitos, principalmente el de hurtos y rapiñas, entre otros problemas que se han dado en el seno familiar, como los casos de violencia de género y otros delitos de distinta naturaleza. Las autoridades muchas veces hablan de que es un problema de gestión, que los recursos están, sin embargo la oposición critica mucho la política desarrollada en esa área. La pregunta para los candidatos
es cuál sería la propuesta que ellos llevarían al Parlamento para tratar de paliar esta situación en nuestro departamento. Comienza ahora la candidata por el Frente Amplio, Marcela Zamulla. Muchas gracias. No, sin duda que este es un tema que preocupa. Me parece importante decir que no se barre debajo de la alfombra y no se mira para el costado en este tema. Y es un tema que se inscribe dentro de lo que falta, realmente. Lo que se ha hecho es mucho. Entendemos también que no se mira todo lo que se ha evitado. De alguna manera nosotros creemos que si se hubiera seguido con una matriz neoliberal que se implantó en los años 90, que generó muchísima ruptura del tejido social y que generó muchísimo desempleo y que generó, cuando recibimos el país estábamos con un 30 y pico largo de pobreza, con la mortalidad infantil por las nubes y con un 20% de desempleo. Esas cosas generan también violencia. Y bueno, no desconocer lo que es un tema relativamente nuevo en la historia de nuestro país, que es los conflictos relacionados con el narcotráfico. Pero sin olvidar que las mamparas de los taxis aparecieron no en este periodo de gobierno, sino que aparecieron en los años 90, donde también hubo una huelga policial porque a los policías no se los dotaba siquiera de las balas que necesitaban utilizar y debían hacerse cargo hasta del uniforme que usaban. Entonces, teniendo la historia, decir que se ha intentado avanzar fuertemente, profesionalizar a la policía, dotar de mayores funcionarios, pero también de mayor inteligencia. No olvidemos que en años anteriores cualquiera se enteraba lo que hablaba la policía porque eran unos walkie-talkie lo que tenían, no eran herramientas de comunicación profesional como las que se cuentan ahora. Y en tal sentido, bueno, nos preocupa, por ejemplo, la propuesta de la oposición de la reducción de funcionarios públicos, algunos hablan de 70.000 funcionarios públicos y otros de 50.000, teniendo en cuenta que donde ingresaron mayor cantidad de funcionarios públicos fueron en el área de la seguridad, la salud y la educación. Así que bueno, preocupa cómo se resolvería ese dilema de generar mayor seguridad con menores recursos humanos. El Senado de Constanza Moreira ha planteado fuertemente la necesidad del desarme civil. Es algo que no se habla en este país y sin embargo este país es un país fuertemente armado por parte de la población civil. Eso generaría menos situaciones de violencia y sobre todo esto que tú nombrabas, violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes en un ámbito más doméstico. Me gustaría decir que de todas maneras, vote lo que vote la persona, por favor no vote a favor de la reforma que se está planteando en octubre, de militarización de la seguridad interna. El propio Ministerio del Interior se ha expedido diciendo que no están capacitados los militares para tratar la seguridad interna de un país. En tal sentido, nos parece fundamental pronunciarnos en contra de la reforma. Y tenemos proyectos desde el Senado de Constanza Moreira y Casagrande de la reducción de la reincidencia criminal y la creación de un comisionado parlamentario que haga seguimiento a estos temas. Muy bien. Candidato Félix tiene sus 3 minutos para poder decirle a la gente su propuesta sobre seguridad. Bien, nosotros en primer lugar no estamos hablando de expulsar a nadie ni de echar a nadie, sino que estamos hablando de una reducción sistemática que se puede ir dando a medida que la gente va terminando su vida laboral y no retomar gente, sino retomar gente en los lugares que se necesita, como es salud, educación y en la policía. En la policía y en la seguridad pública vemos terribles problemas que están sucediendo a partir de estos últimos años, porque hay un sistemático abandono del espacio que debe de estar donde debe estar la policía, que es el espacio que debe de cuidar y donde el Estado debe estar presente. El Estado dejó de estar presente y eso nos ha generado muchos problemas, y principalmente porque el delito mutó y el delito cambió, principalmente atraídos por el tema de droga y el tema de que han ido ocupando los espacios donde la policía se ha ido retirando. Vemos los casos, por ejemplo, de las comisarías o destacamentos en campaña que están abandonados, se han sido cerrados,
Y ahí el abigeato cada vez aumenta y se multiplica cada vez más. Vemos comisarías dentro mismo de la ciudad totalmente vacías, sin gente y sin móviles policiales. Entonces eso nos preocupa y vemos que realmente el Estado está ausente y por lo tanto la delincuencia campea y ha ocupado el espacio donde hoy debería estar la policía. Para eso nosotros proponemos 3 cosas claras, que es tener una policía presente y muy presente en los lugares, por lo tanto reabrir y potenciar las comisarías, no solo con gente, sino con materiales de trabajo. Eso nos permitiría volver a ocupar el espacio que se dejó y profesionalizar la policía, tal es así de trabajar hasta de tener una carrera universitaria como es la escuela de policía, para poder ser una policía preparada. Vos le podés dar las mejores herramientas, pero si no le das capacitación a la persona y al personal que trabaja dentro de la policía, eso no permitiría que la policía llegue. La policía debe trabajar en prevenir el delito y no estar llegando cuando el incendio ya se desató. Por lo tanto, la policía debe estar preparada para ese tipo de cosas. Lo siguiente es preparar y darle más a lo que es el Poder Judicial. Necesitamos potenciar más y tener más gente dentro de los juzgados. Las fiscalías deben de multiplicarse y tener una actuación más rápida, más dinámica, porque eso nos permitiría llegar más rápido a la solución de los conflictos. Y por último sería que las cárceles dejen de ser universidades para ir a delinquir, sino que las cárceles, o lo que es el manejo de la gente que está presa, en poder capacitarlas y poder insertarlas nuevamente dentro de la sociedad, haciendo un trabajo netamente humanitario, porque tenemos que contemplarlo que si no los preparamos, al otro día que ellos salen y no le damos las herramientas y el trabajo, al otro día salen de vuelta a delinquir. Muy bien. Marcela Zambulla tiene un minuto para poder exponer. De acuerdo en el último punto y en tal sentido refuerzo el pedido de no a la reforma, ya que la reforma, otra de las cosas que prevé es retirar el incentivo para que las personas privadas de libertad estudien y trabajen. Por eso insisto en ese tema. Con respecto al abandono del espacio público, tenemos experiencias probadas en Casaballe, en el Marconi, de recuperación de ese espacio público, donde el barrio Marconi estaba todos los días en la televisión por hechos de violencia y se trabajó silenciosamente durante 2 años en una estrategia interinstitucional donde se abrieron los barrios, donde se pasaron con topadora a los lugares donde estaban los lugares de narcotráfico, donde se iluminó, donde se hicieron espacios públicos y verdes, y el Marconi desapareció de la televisión. Por suerte, lamentablemente, no para lo bueno que está sucediendo ahora, pero sí dejó de estar desde ese lugar tan negativo. Muy bien. Candidato Félix, 60 segundos. El Uruguay no empieza y termina en el Marconi. El Uruguay es todo el país y por lo tanto vemos que realmente el Estado no está presente, y cuando salimos a caminar nuestros barrios en Salto, salimos a caminar nuestra campaña profunda, vemos la fuerte problemática que tiene la gente. La gente desde Pepe Núñez tiene que llamar al 911, una camioneta demora 2 días o a veces 24 horas en llegar a un delito o a un problema puntual. Por lo tanto, se ha abandonado todo el departamento, se ha abandonado todo el país, y necesitamos que la policía vuelva a ocupar el espacio público para poder frenar la delincuencia, que la delincuencia ha tomado y hoy campea libremente. Lo vemos en el abigeato, lo vemos en la rapiña, lo vemos en todo su mutuación. Muy bien. Contestada la pregunta sobre seguridad, con las distintas posturas de cada uno, las distintas visiones sobre sus planteos, vamos a ir ahora a otra de las preguntas, de los temas importantes que nos atañen como país, que es el de la vivienda. Y damos a conocer un registro que lo reconoció la Agencia Nacional de Vivienda en los últimos tiempos, y que fue que en Salto había más de 27 asentamientos irregulares. Para tener una idea, más de 1000 familias que estaban viviendo allí. Y una problemática con respecto a este tema que es reconocida incluso por el propio gobierno nacional. La pregunta a los candidatos es cuál sería el rol que cumplirían ellos como diputados, en caso de ser electos, para tratar de ayudar a solucionar esta problemática. En este caso comienza Miguel Félix del Partido Colorado.
La pregunta habla sobre 27 asentamientos, 1.300 familias, que da un número aproximadamente a 9.000 personas solo en la ciudad de Salto, que viven en asentamientos de manera irregular, de manera inhumana, muchas veces protegidos literalmente por un nylon, que es lo mismo que estar viviendo a la intemperie, porque las casillas de ellos pasa viento y aire por todos lados, sería lo mismo que estar durmiendo en una plaza sin ningún tipo de protección. Por lo tanto, esto requiere de un tratamiento y de un trabajo en serio, y que debemos de comprometernos todos, porque no puede ser que un uruguayo siga viviendo en estas condiciones. A estos 27 asentamientos hay que agregarle asentamientos que hay dentro del Salto Profundo, como es Constitución o Belén, donde en Constitución hay asentamientos hasta en la franja de seguridad de Salto Grande, donde hay gente viviendo, donde no debería estar viviendo nadie, porque en cualquier momento esa franja de seguridad puede ser inundada y esta gente puede quedar bajo agua en cualquier momento. Eso es un tema que lo debemos de trabajar y realmente aplicar las políticas que se generaron y que se aplicaron durante el último gobierno del intendente Malaquina, donde empezaron a trabajar los PIAI. Y ahí se vio lo que se hizo en lo que fue Fátima, Lazareto y La Tablada, que hasta el día de hoy están. Se fortalecieron las casas, se hizo un trabajo de cordón, cuneta, bituminización, se hizo un trabajo de mejoramiento de las plazas y se hizo un salón comunal para el trabajo de las cosas. Se hizo y se trabajó. En el primer gobierno del Frente Amplio en Salto había 7 asentamientos. En ese momento llega al departamento Techo y en ese momento se empieza a trabajar desde Techo. Pasó el gobierno de Ramón Fontecilla y en el siguiente gobierno de Germán Coutinho pasamos a 15 y hoy estamos hablando de 27 y algunos más en el interior. Lamentablemente las políticas que se llevaron a cabo, no solo en lo departamental, sino a nivel nacional, no han dado sus frutos. Las políticas sociales están claras que no llegan, no han llegado, y debemos de rever y de reinventarnos en este tipo de cosas. Necesitamos una fuerte política de vivienda y necesitamos ayudar a esta gente que salga de esa condición. No puede ser que estén pasando las necesidades que están pasando cuando tenemos un país que no debería permitirse que un solo uruguayo, que un solo salteño viva en estas condiciones. Por lo tanto, desde nosotros en la Diputación vamos a trabajar fuertemente para la erradicación de este problema. Muy bien. Marcela Zambulla tiene 3 minutos para exponer sobre el tema vivienda. Adelante. Sí, conocemos la realidad de los asentamientos, lamentable realidad, porque desarrollamos nuestra tarea adentro de esas casas de a veces material hasta de desecho. En este tema nosotros entendemos que tenemos que avanzar sobre lo hecho. Lo primero que pediría a todos los candidatos es no tocar las políticas sociales, porque las políticas sociales le han permitido a esa gente desarrollar estrategias que no son las estrategias que todos queremos para nosotros, pero han sido estrategias de supervivencia. Le pongo un ejemplo. El 50% de las familias que viven en asentamientos irregulares hoy no tienen necesidades básicas insatisfechas, y esto es gracias a sus propios ingresos. Con sus propios ingresos, más con el apoyo de políticas sociales, eso ha permitido desarrollar esta estrategia. Y eso es, bueno, la capitalización de sus propios ingresos. Este es un tema que a nosotros nos preocupa y que es puesto como altamente priorizado en el programa único del Frente Amplio, como ya dije anteriormente, con la duplicación del presupuesto de vivienda. De todas maneras, entendemos que 4 paredes no cambian la realidad de las personas, y eso está comprobado con algunos planes donde no se hace un seguimiento exhaustivo cuerpo a cuerpo con la familia. Entonces, entendemos que la vivienda es clave para el desarrollo humano, pero no lo es todo. Y por eso el acompañamiento y el seguimiento con equipos y con políticas sociales que acompañan nos parecen fundamentales. Como propuestas hemos hablado de en los alquileres, un alquiler popular,
los gravámenes a viviendas desocupadas no es que no existan casas, sino que las personas en situación de vulnerabilidad se retiran a las periferias y terminan no accediendo al disfrute y al goce de toda la ciudad, por ejemplo, pasando por el centro. En el centro hay muchísimas viviendas desocupadas, tenemos que poner a jugar esas viviendas en el mercado de alquileres. Por lo tanto, tiene que haber una regulación de alquileres que la tenemos prevista. Y tenemos que incentivar la construcción de viviendas alternativas y sustentables también, con materiales sustentables. Tenemos diseñado el proyecto Más Barrios, la estrategia Más Barrios, que involucra a los vecinos y a las vecinas en el diseño de su propio espacio de convivencia, en el diseño de su hábitat, con participación, diciendo, bueno, qué cosas quieren y necesitan relacionadas con el tener espacios de disfrute y espacios verdes que vimos bien que han sido ocupados en la administración anterior, las plazas, por ejemplo, para instalar allí viviendas, y esas cosas perjudican la convivencia. Y eso lo relacionamos con el punto anterior, perjudican la convivencia, por ejemplo, generando violencia e inseguridad. Así que bueno, el plan de alquileres populares, el acceso para mujeres solas y jóvenes, para esos mismos alquileres, y bueno, con eso hacer efectivo el derecho a la vivienda. Muy bien, Miguel Férez tiene 60 segundos para exponer. En nuestro proyecto de gobierno y nuestro trabajo no está a la vista en ningún momento tocar ni a mediano, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo, tocar las políticas sociales. Venimos de un gobierno, venimos de un partido netamente vallista, donde las políticas sociales son lo que está primero por sobre todas las cosas. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es ver y rediseñar las políticas que se han llevado adelante, porque indudablemente que se ha tenido un buen presupuesto, y vemos que lamentablemente ese presupuesto no ha llegado a donde debía llegar, o fue mal diseñado o mal proyectado. Por lo tanto, para nosotros es reverlo y tratar de trabajar en hacer y mejorar lo que tenemos, ¿tá? Y lo que es la ley o modificación de la ley de alquiler me parece que es algo muy peligroso, porque esto es un tema de oferta y demanda. Si vos tomás lo que está quedando libre, eso va a hacer que aumente la gente que puede alquilar, por lo tanto va a pagar un sobreprecio, porque esto es un tema de oferta y demanda. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado en ese tipo de cosas. Muy bien, Marcela Zambulla tiene sus segundos para poder exponer sobre el tema. Sí, en realidad lo que pensamos en relación al tema de alquileres es, en Uruguay hay un concepto bastante arraigado de llegar a la casita propia. Nosotros entendemos que no necesariamente en países muy industrializados y desarrollados nadie aspira a comprar una vivienda, es algo extremadamente caro. Nosotros tenemos que ir por poder cubrir que la persona con su trabajo, con su empleo, que es la mejor política social que existe, que pueda cubrir decentemente su alquiler, que en su alquiler no se le vaya la mitad del sueldo. Entonces, ¿es necesario poner a jugar la oferta y la demanda? Claro que sí, porque si hay poca oferta, ahí se va a encarecer. Si tenemos bastante oferta, los alquileres deberían bajar y así hacerlo accesible a todas las personas. No solo el acceso a su vivienda, sino también al uso, usufruto, goce y disfrute de toda la ciudad, de todos los espacios públicos. No tiene que haber gente que no acceda al centro o que no acceda a determinadas zonas de la ciudad porque vive en la periferia y no tiene el acceso completo que tenemos todos. Muy bien, contestado el tema vivienda, vamos a ir con la última pregunta de este bloque, que es sobre el tema de la educación. Y dice así la pregunta que elaboramos para ustedes. En el correr de los últimos años, nuestro departamento se ha consolidado con su oferta educativa amplia y rica en contenido, prácticamente como casi una ciudad universitaria, por la presencia física de las distintas instituciones de esa naturaleza. Sin embargo, se cuestiona mucho que fehacientemente sea una ciudad universitaria y se plantea que hay carencias que corresponden a esta denominación. La pregunta es, ¿qué sería lo que haría falta para completar a Salto como ciudad universitaria? Si más carreras completas, más servicios para los estudiantes o algunas otras propuestas que tengan los candidatos. Y en este caso comenzamos con Marcela Zambulla. ¿Sí? Marcela. ¿Sí? Sí, yo estoy perdido, a veces me pierdo, pero bien, bien. Vamos, es parte de nos interesa ampliar el concepto no solamente a lo universitario, sino a lo terciario. Salto tiene esa posibilidad de alcanzar
un nivel de ciudad terciaria. Estamos de acuerdo con la diversificación de carreras, con las becas, con cosas que en realidad ya se vienen haciendo. Tenemos en Salto, Paysandú, en el CENUR Litoral Norte, ¿no? Tenemos 600 docentes con dedicación total, 50 aproximadamente. Eso es una gran inversión que ha hecho la universidad y que tenemos que aprovecharla desarrollando posgrados en las áreas que están más desarrolladas, apostar a la formación continua y también nos parece como muy importante para Salto, y ahí tenemos que entrar toda la intersectorialidad, es poder desarrollar la subjetividad de la ciudad en torno a ser una ciudad terciaria, universitaria o una ciudad estudiantil. Que los estudiantes se sientan bienvenidos, que haya una oferta más compleja, más profunda y más integrada de todo lo artístico, lo recreativo, lo deportivo. Perfectamente se puede ligar al estudio todo esto. Hay que hacer también una inversión en infraestructura que ya se está haciendo igual, ampliación de las residencias. Volvemos a lo anterior, los alquileres accesibles para estudiantes. Con respecto a los cupos, queremos dejar muy en claro que estamos en contra de que las carreras tengan cupo. Igual algunas carreras ya existen con cupo por falta de presupuesto. En realidad lo que queremos es profundizar eso y que no haya cupos en ninguna de las carreras por falta de cupo necesariamente. Y afianzar fuertemente lo que es la universidad pública, ¿no? Que nos ha permitido que hoy el 50% de los estudiantes sean los primeros universitarios en llegar de su familia, en llegar a ser estudiantes universitarios. Otra cuestión muy importante, otro punto que creemos es fundamental, es bueno que se vote, y esto sí es resorte del Poder Legislativo, que se vote la Universidad de la Educación, que no tuvo oportunidad de salir en el periodo y que creemos que va a profesionalizar la educación y que va a generar muchísimo impacto también en ese sentido. Profundizar todo lo que tiene que ver con lo universitario de carácter binacional y apostar a la regionalización, al intercambio de carreras. Hay avances muy interesantes que se hacen. ¿Me asusté? 30 segundos. Perdón. Sigue el tiempo. ¿Qué dije? El diseño de carreras adaptadas, en respecto a esta cuestión de propuestas integrales para los estudiantes, algo está sucediendo, se le da la bienvenida a las generaciones, entre todo lo que hay entre universidad privada, pública y terciario, se está dando la bienvenida en conjunto. Esas son cosas que suman y que hace que Salto tenga una identidad como ciudad estudiantil, que es a lo que apostamos. Muy bien. Miguel Félix tiene 3 minutos y esperamos que el timbre no suene tan fuerte. Muy bien, bueno, a ver, indudablemente lo que piensa el Partido Colorado y lo que piensa nuestro candidato a la presidencia, Ernesto Talvi, en la educación, ya ha sabido potenciar esos 136 liceos, y dentro de Salto son 13 liceos de tiempo completo. Eso hace que haya un cambio en lo que es la educación, indudablemente, y transformar este tipo de cosas. Pero la pregunta habla sobre lo que es la ciudad universitaria. La ciudad universitaria nada más que es un título, ¿no? O ciudad terciaria, como lo quieran llamar, es meramente un título. Nunca se ha trabajado en desarrollar una política de este tipo y desarrollar claramente un contorno donde estaría ubicada la ciudad universitaria para tener una política o desarrollando bien y clara en qué lugar se quiere trabajar y en qué, cómo y dónde se debe invertir. Lo que para nosotros es muy importante es tener en claro que Salto no es solo la universidad, sino es el CENUR y sino es toda la variedad y el abanico muy rico que tiene Salto, y para eso se debe seguir trabajando y no bajar los brazos y seguir potenciando cada vez más. Las inversiones llegan y siguen llegando a medida que cada vez tenemos más oferta educativa y cada vez más oferta terciaria. Por lo tanto, eso es muy bueno y sería fabuloso poder trabajar en tener más profesores, en vez de esos 600 multiplicarlos a tenerlos mucho más, o 50 de tiempo completo.
que podamos tener mucho más gente trabajando en ese abanico de profesores. Pero lo que necesitamos hoy es tener más posgrados y en ese tipo de cosas y maestrías para poder mejorar la calidad y que la gente que estudió pueda seguir estudiando. La gente que estudia y se prepara y llega a tener un título necesita seguir ayornándose y preparándose para seguir estando al día con las actividades. Lo que sí me preocupa es que sistemáticamente se habla de la gente de las nuevas generaciones que se recibieron y que han sido primera familia o primer hijo dentro de la familia. Hace muchos años que la gente estudia en el Uruguay y desde siempre se han recibido y hay gente que ha hecho la primera vez que lo ha hecho. Por lo tanto, no veo por qué seguimos insistiendo en ese tipo de información como si eso cambiase el problema de la educación y de llegar a todos los contextos. Por lo tanto, no lo encuentro por qué seguimos generando esa dicotomía, pero para nosotros la educación y la educación terciaria y multiplicar que la Universidad de la República esté en primer lugar y trabajando para la gente más necesitada es lo más importante. Muy bien. Ahora no se sintió el timbre, fue tan bajito. Vamos gradualmente para no generar más impacto porque esto va a quedar dentro de los bloopers que vamos a tener al final del programa, al final del ciclo. Marcela Zambulla tiene 60 segundos para replicar a las palabras de Miguel. Bien, muchas gracias. Aprovecho a decir cositas que me quedaron pendientes para después hacer la réplica. Afianzar lo que se hace, pero de forma completa, o sea, completar las carreras es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque el estudiante que completa la carrera en este lugar tiene más chance también de quedarse. Y eso es algo muy importante que ha logrado la universidad en esto de la migración interna, que a veces cuesta que vuelvan a sus lugares de origen. Entonces, tener carreras universitarias completas en lugares descentralizados es una cosa muy buena porque vamos a encontrar profesionales formados en todo el país en algún momento. En relación a los primeros, al primer estudiante universitario en las familias, nosotros creemos que es algo bien destacable. Antes, quien podía aspirar a ser profesional eran los hijos de profesionales y hoy están llegando hijos hasta de peones rurales y del medio rural a estudiar y eso para nosotros sí es muy destacable. Muy bien. Miguel Férez. Herrera dijo que si seguíamos aplicando las políticas vallistas, y estamos hablando en la década del 30, hasta los porteros, hasta los hijos de los porteros iban a ser profesionales. O sea, que hace más de... desde la década del 30 estas políticas y gente que fue profesional ya de todos los tipos, de todos los extractos sociales. Así que eso para mí lo dejo como laudado, pero para mí ya esa cosa quedó clara que desde la década del 30 hay gente que es profesional y de primera familia, de trabajadores de cualquier lugar. Para cerrar este tipo de cosas, tenemos que seguir trabajando en educación e indudablemente que tenemos que seguir apostando a que Salto sea el polo de desarrollo universitario del norte y para eso necesitamos quizás hasta pensar y rever si no deberíamos de empezar a tener una universidad del norte que sea autónoma. Muy bien. Completada la pregunta entonces, esta vez con un timbre más suave de un lado y más fuerte del otro. Vamos nosotros a esta nueva pausa en Salto Debate y ya volvemos a tratar otros temas importantes para usted. Enseguida volvemos. Show you I need a personal chance. Oh, baby.
Participá de la promo. Cosalco renueva tu hogar. El living. La cocina. El dormitorio. El baño. Todo a nuevo. Cosalco renueva tu hogar. Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad. Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande, energía para el futuro. Si pensaste en seguros, Mapfre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mapfre Salto, Uruguay 292. Hoy quiero contarte de 3 opciones que Cerámicas Aguiñagalde tiene para vos. Un práctico mueble para baño, muy elegante, con o sin espejo. A tu elección, desde 6.150 pesos. Cabinas de duchas curvas o rectangulares, con o sin piso, para darle un toque elegante a tus baños. 7.030 pesos. Y por tiempo limitado, porcelanato beige pleno, pulido, 60 por 60, a tan solo 592 pesos. Date una vuelta por el showroom de Aguiñagalde, en Viera y 8 de octubre. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Seguimos brindándote más propuestas en Mood Soluciones. Pasa por nuestro local y llévate uno de los nuevos modelos de celulares que tenemos para ofrecerte. Más rápidos, cómodos y sencillamente increíbles. Recibimos una amplia gama de case en diferentes colores, formas y texturas. Contamos con todos los accesorios que estás buscando y lo más importante, te arreglamos el problema técnico de tu celular de forma rápida y garantida. Mood Soluciones. Somos tecnología con respaldo. Muy bien, arrancamos con este tercer bloque de Salto Debate, un ciclo televisivo para que ustedes en sus casas conozcan en profundidad a los candidatos a diputados de nuestro departamento. Ya tocados varios temas, esta noche nos convocan Marcela Zambulla, candidata a diputada por el Frente Amplio, y Miguel Félix, candidato a diputado por el Partido Colorado. Vamos ahora, después de haber tratado distintos temas, vamos a otros que nos convocan, como el caso de la salud. Y la pregunta que le enviamos a los distintos candidatos es la siguiente.
Contando que el Hospital de Salto tiene más de 70.000 usuarios y el Centro Médico alrededor de 60.000, los problemas por lo general siempre son los mismos. La falta de especialistas, la tardanza en las atenciones y distintos aspectos que son relativos a los distintos prestadores de salud. Le preguntamos a los candidatos de qué manera ayudarían ellos o tratarían de contribuir a tratar de reformar o solucionar este tipo de problemáticas que los usuarios plantean comúnmente. En este caso comenzamos con Miguel Feris, candidato del Partido Colorado. Bueno, este es un tema muy sensible y que abarca mucha población. Si vemos los números, estamos hablando que en lo que es en lo que es privado o en lo que es ACE, el número es muy grande de gente y participa mucha gente, pero también tenemos muchos profesionales que trabajan ahí adentro y que también tienen su problemática y su complejidad. No es fácil después de ver tanto dinero que se ha a nivel presupuesto nacional volcado en estos lugares, lamentablemente seguimos escuchando críticas y que no llega el nivel y la calidad que debería estar llegando. En esto debemos de preocuparnos y ocuparnos y trabajar en una buena política de salud y principalmente preocuparnos en un departamento donde tiene muchos problemas, está ya desde la leishmaniasis o de problemas con el dengue, que son temas que también aumentan más la problemática en la salud y que debemos de tener una clara y profesional trabajo estratégico en este tema. Pero lo que más preocupa, y vuelvo a insistir, es la cantidad de dinero que se ha volcado de presupuesto y que seguimos teniendo las inequidades que hay en estos servicios. Para tener un sistema cardiovascular en el departamento se tuvo que juntar la población y trabajar la población unida para sacar adelante lo que fue eso. Y hoy, gracias a Dios, después de 2 años, ha tenido el éxito que ha tenido mientras se cuestionaba desde el centralismo de Montevideo. Yo creo que uno de los mayores problemas que tiene es el centralismo de Montevideo, que no ve lo sensible y lo complejo que es la salud en el interior, en un departamento del tamaño que es Salto, que es muy grande, donde tiene no solo en la ciudad un número muy grande de gente, sino en el interior, y eso necesita tener claro cómo llegamos y cómo atendemos a la gente. Por lo tanto, nosotros nos preocupa y vamos a darle mucha participación y mucho trabajo en este tema, y para nosotros es relevante mejorar la calidad, y la calidad creo que empieza a mejorarse si hay mayores controles, y lo que ha fallado es los controles. Por lo tanto hemos tenido esos grandes problemas de corrupción debido a la falta de controles, y lo hemos visto en diferentes partes y en diferentes áreas, y por lo tanto para mejorar la calidad de la educación, de la salud, debemos mejorar los controles que están dentro, internos y externos del hospital principalmente. Si lo mirás dentro de lo que es el centro médico, tiene un montón de controles y contralores que funcionan, a veces sí, a veces no, pero tiene un montón y mejor y en cantidad son mucho mayores que lo que pasa dentro del hospital. Por lo tanto, lo que está fallando dentro del hospital indudablemente son los controles, y debemos de reformular los controles para que la asistencia llegue a quien más lo necesite. Muy bien, contestada la pregunta, Marcela Zambulla tiene 3 minutos para hablar sobre el tema salud. Muchas gracias. Tengo que decir que la pregunta mira con un solo ojo y solamente mira lo que falta y no pone en valor todo lo que se ha avanzado. El Sistema Nacional Integrado de Salud ha dado cobertura a más de 2,5 millones de personas que no la tenían, porque se dice la salud privada ya existía, la salud pública ya existía. En realidad, el ingreso de todas estas personas es un logro para nuestro país y un motivo de orgullo. Tener más de 2,5 millones de personas con cobertura durante toda su vida es un logro que debemos destacar. Antes sucedía que la persona tenía la cobertura de DICES mientras estaba trabajando, mientras era un funcionario activo, luego se jubilaba y había que desembolsarlo de manera privada. Hoy están ingresados el familiar, la esposa, el esposo y también los hijos, y eso ha sido un sistema progresivo donde se ha combinado lo público y lo privado, así que creo que no debe haber una dicotomía allí, porque hay un sistema que complementa los recursos. En tal sentido, ponemos el énfasis en los logros y los destacamos, y también vamos a decir lo que nos falta.
Entre lo destacado está, por ejemplo, todo lo informático, la historia clínica digital. Hemos tenido reunión con el sindicato de funcionarios de la salud. Ellos ponen el acento en recursos humanos, pero por ejemplo se les consultó sobre materiales, cómo eran esos materiales, si eran de calidad. Existe en Salto un hospital con CTI pediátrico, entonces yo consultaba cómo eran esos elementos, si se usaban los elementos especializados para esos bebitos de 600 gramos, y nos decían que los materiales son del primer mundo y que no faltan, y que incluso se complementan con lo privado, cuando falta a uno y otro se ayudan. Así debe ser. Con respecto a la salud rural, Salto fue proyecto piloto en el convenio de complementariedad para dar atención y respuesta a aquellas localidades más alejadas, y ese convenio está funcionando. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros queremos apuntar a fortalecer la atención primaria de la salud. Si bien el candidato de la oposición habla del centro cardiovascular, nosotros queremos que existan menos centros especializados y sí más policlínicas barriales que atiendan y trabajen la salud desde una perspectiva de la promoción y de la prevención. Queremos que menos personas lleguen al tercer nivel de atención, que sería el hospital, el CTI, y que la mayoría de la población pueda atenderse en la policlínica barrial. Ese es nuestro objetivo, pero para eso se necesita profundizar lo que se viene haciendo, que no existía el Sistema Nacional Integrado de Salud, ahora existe y tenemos que ir por eso, por atención a la salud mental fuertemente y extender todo lo que tiene que ver con la salud rural. Muy bien. Se terminó el tiempo para los 3 minutos. Félix tiene 60 segundos para hacer alguna réplica sobre el tema. El Sistema Nacional de Salud es un muy buen titular. Es como que vos metas a todo el mundo dentro de una bolsa y después el servicio sea muy malo o un servicio de segunda. Y ahí es donde debemos hacer el énfasis. Indudablemente que por más que vos metas a todo el mundo dentro de la misma bolsa y trates de darle la mejor salud, pero los metiste dentro de la misma bolsa y le diste muy baja calidad de salud y te olvidaste muchas veces de justamente de estar trabajando en la prevención. Y en la prevención es donde empezás a ver que los problemas son más grandes, porque tenemos mayor problemas de gente viviendo en asentamientos en condiciones no deseadas, y tenemos serios problemas de llegar a los lugares más alejados del departamento, donde la salud indudablemente no llega. Es cierto, Salto promocionó lo que fue la salud rural, pero lamentablemente lo que se presentó como algo novedoso y muy bueno, nunca fue tenido en cuenta y llevado adelante. Muy bien. Zambulla, 60 segundos. Sí, me faltó como aclarar que el rol del Ministerio de Salud es clave, estamos de acuerdo, como contralor de la ecuación recursos humanos afiliados, porque, como bien se dijo, los dineros están, por lo tanto tiene que haber un control para que la per cápita que se paga por cada uno de los afiliados, tanto al sistema público como al sistema privado, como al prestador público o privado, se cumplan. Tiene que haber más profesionales, sobre todo el déficit está en enfermería y en auxiliares dentro de ACE, y bueno, la necesidad de contar con servicios descentralizados que prevengan, que promuevan y que se trabaje desde la promoción y la prevención de la salud integral. Muy bien, cumplida la pregunta sobre salud, ahora vamos a pasar a los temas productivos y vamos a ir con la 7ª pregunta de esta noche, que dice así: la producción hortifrutícola y agrícola ganadera son de la principal fuente de ingresos de nuestro país y de nuestro departamento, claramente, pero aún así pasa que los distintos actores relacionados al tema, los productores rurales pequeños, medianos y grandes, se quejan justamente de los costos que tienen en el traslado de su producción, de sacar la producción de sus establecimientos, y sobre todo del alto costo de la carga impositiva que dice padecer con respecto a la producción que realizan. La pregunta es, para los distintos candidatos, ¿cuál va a ser la postura que van a tomar ante este tipo de reclamos? Comienza ahora Marcela Zambulla. Gracias. Bueno, relacionado con esta pregunta, bueno, también decimos que no hay una respuesta única, ¿no?, para los productos primarios del Uruguay. También decir que, bueno, que no sorprende la queja, ¿no?, de la alta carga tributaria. No existió en nuestro país un solo momento aún de las vacas más gordas
en que los productores primarios no se quejaran de la carga tributaria, o sea que tampoco debe de sorprender. Plantear la rentabilidad no pasa solo por lo tributario, ¿verdad? Es un elemento, pero no es todo. Una cosa es pagar un impuesto a 10 pesos sin servicios y otra cosa es pagar un impuesto a 12 pesos recibiendo todos los servicios. En tal sentido decimos que desde el gobierno bueno, que yo defiendo, que yo represento, se ha diversificado, por ejemplo, los mercados de exportación. Hace 20 años teníamos 70 puntos de venta en el exterior, 70 mercados posibles, y hoy estamos en 140. Es decir, que se ha duplicado el número de mercados posibles. Y eso es un trabajo que hace el Estado. Eso no es una casualidad, es el trabajo que hace Cancillería con sus funcionarios, que tienen que viajar, que tienen que ir a ferias internacionales para promocionar, que tienen que traer a veedores para ver cómo se produce en nuestro país y que los productos uruguayos puedan pasar por un control de calidad para luego abrir mercados tan importantes como los que se han abierto en los últimos años. Se ha invertido, y en esto insisto, que son servicios que brinda el Estado a cambio de los impuestos. Uruguay tiene el mejor programa de trazabilidad de sus carnes del mundo, un programa bueno, muy saludado y muy felicitado a nivel internacional. Se está reconstituyendo el ferrocarril, que bueno, tengo que recordarlo, fue cerrado, ¿no? en una época del Partido Colorado, y eso tiene que ver con los costos de la producción al puerto, que hoy también está en pleno etapa de crecimiento y de fortalecimiento, ¿verdad? Respecto a los impuestos, bueno, decir que la Diputación le es muy difícil decir que va a exonerar de impuestos. Eso sería muy difícil, es resorte del poder o es competencia del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de sus organismos, perdón, del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que sí preocupa, desde mi punto de vista, son los salarios de los trabajadores y las trabajadoras rurales. Nos importa que tengan buenos salarios, porque bueno, sin el trabajador y la trabajadora rural, y aprovecho a saludar porque hoy es el Día de la Mujer Rural, aprovecho a saludar a todas las mujeres rurales que están allí, apostar al mejoramiento de los derechos de los trabajadores rurales. Muy bien. Miguel Félix. La carga tributaria del sector agropecuario y el sector primario no creo que sea tan importante, sino el tema de lo pesado que son los servicios y lo que hace costoso son los servicios, lo que es energía y lo que es más que nada el gasoil para poder producir y producir de calidad. Me preocupa mucho lo de los salarios, es cierto, los salarios deben de ser mejores salarios porque son netamente, si tenemos mejores salarios en esos sectores primarios vamos a tener mejor distribución de la riqueza en nuestro territorio, y eso permite que genere políticas de desarrollo principalmente en los pueblos de nuestro departamento. Ahora la pregunta es, ¿Montevideo está dispuesto a pagar caro el tomate? ¿Montevideo está acá dispuesto a pagar caro un cajón de naranja? Porque el precio de la mano de obra está relativizado a que Montevideo muchas veces no está dispuesto a pagar lo que sale en el producto. Entonces, ¿qué pasa? Para poder reactivar estos sectores primarios tenemos que tener un Estado flaco, y el Estado nuestro está gordo y está pesado. Entonces, cuando decimos que el Estado... Porque, ¿qué pasa? El Estado es parte del componente del precio final. Entonces, cuando tenemos un Estado pesado, gordo, ineficiente, el producto final y el precio final lo hace muy difícil, y nos hace muy difícil ser competitivos en el mundo. Nosotros podemos tener hoy de 70 a 140 mercados, pero deberíamos de ver primero cuál es realmente la balanza comercial y cuánto hoy estamos exportando y cuánto estamos vendiendo hacia afuera, porque tenemos serios problemas de competitividad, porque nos hemos transformado en el transcurso de los años en un Estado pesado. Y como dije recién, parte de los números finales o números que nos permitan exportar es parte del Estado. El Estado liviano nos permitiría tener no solo esos 140 mercados abiertos, sino 140 mercados vendiéndole y con una balanza comercial fuerte y potenciada.
para mí es muy importante que el salario sea un buen salario, como les acabo de decir, porque reabre y pega principalmente en lo que es nuestro sistema hortícola-frutícola, donde tienen muy bajos salarios, pero eso es un tema que deberíamos discutirlo como país y como modelo país, como modelo agroexportador. En lo que es la trazabilidad de ganado, así como el cierre de AFE, la trazabilidad de ganado fue llevado adelante en el gobierno de Jorge Valle. Por lo tanto, pesa lo mismo la trazabilidad que nos permite vender como haber cerrado el ferrocarril. Y muchas veces las empresas públicas que se cierran y se toma la determinación de cerrar, no la cierra un político porque sí, la cierra porque muchas veces los gremios o la mano de obra se dedicó sistemáticamente a ponerle palos en la rueda y llevamos, como pasó con el Espinillar, que durante mucho tiempo mucha gente robó e hizo un montón de cosas para destruir la máquina. Y a veces como sociedad no nos hemos dado esa discusión, sino que nos estamos pasando factura de un lado para otro. Estaría bueno que diéramos la discusión por qué las empresas se cierran. Bien, llegamos a 20 minutos, pasamos unos segundos, pero se lo cedemos también a Zambulla en estos 60 segundos de réplica. Me preocupa mucho que se responsabilice a trabajadores por cierre de empresas. Salto tiene, creo, un ejemplo muy claro respecto a empresas que no cumplen con los acuerdos y que no cumplen con los convenios, al que el Estado Nacional, al que el Gobierno Nacional le ha inyectado en varias oportunidades muchísimo dinero para que pueda cumplir con sus compromisos y para que no quede un montón de trabajadores en la calle. La sindicalización es una variable que mide la calidad del empleo. Es decir, un empleo de buena calidad habla también de que hay posibilidades de sindicalización. Entonces, responsabilizar a los trabajadores del cierre de las empresas por malos manejos me parece muy preocupante. Y lo otro que quería decir es, como parte de los servicios, la electrificación rural que llegó al casi 99% del país. No son servicios baratos y económicos, pero tenemos electricidad en todo el país. Muy bien. ¿Peris? A ver, si seguimos barriendo para abajo la alfombra y no queremos ver lo que se ve, que es claro, vamos a seguir tropezando con la misma piedra y siguiendo. Hay muchas empresas que lamentablemente por mal manejo de algunos empresarios tienen problemas y otras muchas veces las condicionantes la ponen el sector de los trabajadores. Y en esto muchas veces nos hemos dedicado a dividir. Por eso es parte de la fractura social que hoy tiene el país entre los buenos y los malos. Acá creo que todo el mundo debe ser responsable en todo tipo de este tipo de cosas. La electrificación rural no ha llegado al 100% del país o al 99%. Hay muchos lugares en Salto donde no hay luz, donde no se llega y no hay una cobertura plena y total, pero eso es un trabajo que arrancó con políticas netamente dentro de los partidos colorados cuando se aplica la ley de forestal y bueno, hoy sacan cartas con políticas ajenas. Muy bien, vamos a ir a la octava pregunta de esta noche, que es sobre otro tema importante, que es el turismo. El turismo es otra de las fuentes principales de riqueza y de generación de empleo para nuestro departamento principalmente y para el país en su conjunto. Sin embargo, los operadores privados del sector, sobre todo en Salto, plantean una falta de competitividad o una pérdida de competitividad con la región y distintos factores que están sopesando sobre el desarrollo de los mismos. La pregunta a los candidatos es, en el caso de llegar a la banca en la Cámara de Representantes, ¿cuál sería su postura para poder atender estos reclamos? Y comienza la candidata Marcela Zambulla. Muy bien, estaba tratando de hacer memoria, pero no, está perfecto. Bueno, muchas gracias. El Ministerio de Turismo, creemos, viene haciendo una gran tarea en tanto apostar al turismo regional. Sabemos que el turismo ha cambiado, que las personas ya no van a un lugar y se quedan, sino que recorren. Y bueno, y en eso hay que adaptarse pensando en estrategias regionales. Creemos que el corredor de los pájaros pintados, a los que se ha sumado Salto, va por esa línea. Tenemos que captar distintos tipos de público para el turismo. En estos días se desarrolló en Punta del Este el Congreso de Avistamiento de Aves. Son cosas como que no las tenemos tan incorporadas, pero debemos apuntar al turismo de congreso y de convenciones. En tal sentido, un centro de convenciones puede ayudar al departamento o a la región como para poder atraer ese turismo que además
disfrute del agua caliente termal. Pero no solamente podemos quedarnos como hace 70 años aspirando a que el agua caliente sea solamente por sí mismo lo que atraiga, sino que tenemos que brindar más y mejores servicios. Se vienen brindando otros productos relativos al turismo, como el turismo náutico, la pesca, el turismo pueblo a pueblo, que tiene su componente histórico, ¿verdad? O alternativas como la Julia, que va a estar plenamente desarrollado para este mes de diciembre. Y bueno, y en tal sentido nos interesa sumar y aportar todo lo que tenga que ver con articulación o encuentro que apueste al turismo salteño. Creemos que el órgano rector en tal sentido es el Ministerio de Turismo, y las intendencias departamentales juegan un rol bien importante. Digo esto para discriminar lo que es la tarea del legislador, el representante nacional. Poder vincular lo deportivo a lo turístico, eso se está hablando ya, es casi una realidad. No hablo de una ante la arena, pero sí un polideportivo con toda la funcionalidad que pueda atraer a otro tipo de público y que congregue y nos ayude a expandir nuestro producto, que bueno, en este caso es el turismo termal, al que deberíamos agregarle estos otros componentes relacionados con lo cultural y con el turismo de pueblo a pueblo, que es en lo que se va desarrollando. Por lo tanto, tenemos que velar por todo lo que es el patrimonio cultural, desarrollando productos relacionados con eso, que atraigan a un turista que tiene más que ver con curiosidad histórica, y que también además es el que invierte más dinero que el turista que viene solamente por el agua caliente. Muy bien. Miguel Félix, candidato del Partido Colorado. Bien, gracias. Acá la pregunta, tenemos que ver qué es lo que podemos hacer desde el legislativo y qué es lo que tiene que ver netamente desde el ejecutivo departamental, ¿no? Son dos cosas que hay que tratar de ver y separar. Desde el legislativo, desde una banca, rever claramente, por ejemplo, hay muchas viviendas en el departamento que son usadas y se alquilan en las termas de Daymán, y para esas casas, por ejemplo, no hay ninguna legislación. La gente la alquila por 3 días, 4 días, 5 días, usando la ley que hay en la costa, que es una ley que se aplica solo para la costa, que es un alquiler por 15 días o por temporada, y esa ley no se aplica en territorio, no se aplica dentro del departamento. Nos falta una fuerte fiscalización de lo que son la oferta dentro de lo que es termas y el resto de la ciudad, para tener claro y definido. No tenemos una evaluación de los diferentes lugares donde la gente se aloja, no hay una evaluación de qué tipo de hotel y qué hotelería. Entonces, el que siempre sale perjudicado es el que viene de hacer turismo, y el que viene a hacer turismo es que después va a salir a hablar de Salto y promocionar Salto. Por lo tanto, tenemos que rever la legislación que hay, lo que está, y qué es lo que podemos rehacer o hacer para trabajar desde el destino turismo termas, para cambiar esa legislatura. Y deberemos de trabajar no solo con los diputados de Salto, sino también trabajar con diputados de Paysandú, que tenemos el mismo producto que es terma, y quizás también trabajar con algo con Río Negro, porque hacen la diferencia. El operador turístico de Salto, el privado, se ha distanciado de lo que es el corredor de los pájaros pintados. Hoy está trabajando de vuelta con el producto termal. Lo hemos visto estos últimos días en la FIP, que no está participando, está participando, pero no de la misma manera que participaba el corredor de los pájaros pintados. Ha vuelto a potenciar lo que es el destino turismo termal, porque entendió que había perdido la identidad cuando lo metieron de vuelta en una misma bolsa, y querer hacer turismo desde Colonia a Bella Unión, cuando somos un producto totalmente diferente, donde somos líderes en turismo termal en la región, y fuimos perdiendo ese liderazgo. La falta de inversión en termas del Daymán, como es el saneamiento, nos lleva y no ha enlentecido las inversiones. Y comparto con Marcela el tema de tener más oferta, y principalmente ir al turismo receptivo de conferencias y eventos es muy importante para el departamento.
Muy bien. Marcela Zambulla tiene 60 segundos para exponer sobre el tema. Bueno, extenderme un poquito más en lo que tiene que ver con la oferta de servicios. Es importante la profesionalización de los servicios. Venimos como de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y eso no es así. El turismo tiene sus cuestiones específicas y sus necesidades específicas y bueno, por lo tanto ahí seguimos apostando a la profesionalización del servicio que se brinda. Esto es que se pueda acordar con el INEFOP, por ejemplo, que es el órgano que debe capacitar al trabajador y a la trabajadora para que mejore sus oportunidades, atraer muchos cursos y muchas capacitaciones que en acuerdo con los empresarios que puedan decir qué es lo que se está necesitando. Necesitamos recibir al turista de una manera muy profesional, que sea inolvidable esa avenida y bueno, y que quede como grabado en la memoria no solamente la temperatura del agua, sino también la calidez de las personas. El fuerte del turismo es su gente y nosotros intuitivamente creo que tenemos muy buena vibra con el turista, pero no lo tenemos que dejar solamente a una cuestión natural, sino que eso lo tenemos que profesionalizar y bueno, y creo que es a través de acuerdos con los empresarios del ámbito turístico, más el Estado a través del INEFOP, que debemos generar capacitaciones específicas que nos posicionen, porque creo que también ahí es donde tenemos una debilidad. Muy bien. Nosotros en nuestro plan de trabajo y de gobierno y de propuestas para el departamento, lo que nos gustaría es, y lo que vamos a impulsar es una escuela de hotelería, de alta hotelería. Eso nos permite un complemento a la ciudad universitaria y eso nos permitiría que nos marquen y nos visualicen en el mundo y principalmente en el turismo termal. Eso nos permitiría hacer que la oferta de estudiantes y de gente que pueda participar de esta escuela, que pueda conseguir trabajo en toda la región y multiplicando y mejorando la calidad de los servicios en el turismo, que es muy necesario. El turismo es un producto muy importante para el departamento que lamentablemente con estos avatares económicos está padeciendo un mal momento, pero creemos que es algo muy importante para el departamento sacar adelante, principalmente generando puestos de trabajo y oportunidades. Muy bien, muchas gracias por haber cumplido con la parte de turismo y con estas preguntas de desarrollo productivo. Nosotros vamos a una última pausa y ya volvemos con ustedes con más Salto Debate. Sentimos nuestro compromiso a diario con un gran equipo. Nos preparamos para obtener los mejores resultados. Contamos con todos los recursos especializados para llegar a tiempo. Celebramos la vida al ver que nuestro trabajo vale la pena. EMI, Emergencia Médica Integral. Tu camino a la salud. Si pensaste en seguros, Mafre Salto te ofrece un asesoramiento integral. Seguros de automóviles, hogar, comercio, rurales, embarcaciones, garantía de alquiler para inmuebles y mucho más. Informate sobre nuestra promoción Fiesta de Autos, 15, 25 y 35% de descuento en pólizas básicas, robo e incendio y Total 2.0. Contratando la póliza de seguro Total 2.0 para tu auto y Hogar Plus para tu domicilio, en caso de siniestros no pagás el deducible en el auto. Mafre Salto, Uruguay 292. Salto Grande, la primera central hidroeléctrica binacional de América Latina, ha puesto en marcha un plan estratégico a 30 años para extender la vida útil del complejo, su capacidad de producción, eficiencia y seguridad. Se trata del proceso más importante desde su construcción, dada la magnitud de la inversión y los resultados esperados. La solidez y confiabilidad demostrada año a año a través del conocimiento, el desarrollo tecnológico y la optimización de equipos han convertido a Salto Grande en un ejemplo a nivel mundial, destacándose por su excelente mantenimiento y su alto índice de disponibilidad.
Continuando por el camino de la superación, Salto Grande inicia el proyecto de renovación y modernización mediante una inversión que podrá alcanzar los $1.000 millones y que representa una oportunidad histórica para la refundación de esta gran obra binacional, garantizando a las futuras generaciones el aprovechamiento de esta gran fuente de energía limpia y sustentable. Salto Grande. Energía para el futuro. Llegué a la pinturería de Aguiñagalde y me atiende su personal capacitado y con años de experiencia. Me informan de excelentes promociones como Cielo Raso Profesional Tersuave, los 10 litros, 690 pesos. Membrana en pasta Tercinol, los 20 kilos, 2.260 pesos. Impermeabilizante Tercitech, los 20 kilos, 3.250 pesos. Pintura para piscina Tersuave, 20 litros, 6.590 pesos. Todo lo que necesitas está en Aguiñagalde. Participa de la promo. Cosalco renueva tu hogar. El living. La cocina. El dormitorio. El baño. Todo a nuevo. Cosalco renueva tu hogar. So when you're ready to change your mind, I'll be here just a killing time. Don't take too long, girl, 'cause I'll be gone. This good man won't stop loving you. I won't stop loving you. Muy bien, volvemos con el último bloque de Salto Debate, un ciclo televisivo que se emite por Cablevisión Uruguay, el Canal 4, el Canal 718 en HD y por Vera TV para todo el país. El agradecimiento a Estudio 3 por permitirnos desarrollar este programa para la Barraca y Ferretería Aguiñagalde y los 4 Haces. Esta noche nos acompañan Marcela Zambulla, candidata a diputada por la lista 359 del Frente Amplio, y Miguel Félix, candidato a diputado por la lista 600 del Partido Colorado. Vamos a ir con la última pregunta de esta noche, que es relativo al deporte. Salto es un semillero de deportistas de élite desde todas las épocas y de las distintas disciplinas del deporte, desde el fútbol, el básquetbol, el ciclismo, el tenis y los atletas también que han pisado Juegos Olímpicos y que representan a nuestro país y en particular a nuestro departamento. Sin embargo, Salto carece de infraestructura, no tiene estadios de fútbol ni de básquetbol de gran porte, ni otro tipo de políticas públicas que apoyen el fomento de las distintas disciplinas deportivas desde el Estado con relativo peso para el semillero fuerte de los deportistas que han surgido en los últimos tiempos. Por eso la pregunta para los candidatos es si han tenido en cuenta este tema y qué piensan hacer ellos
con respecto a las políticas públicas que puedan desarrollar para favorecer el deporte. Le comenzamos esta noche con esta pregunta con Miguel Félix, candidato del Partido Colorado. Adelante. Salto es un departamento bastante atípico en el resto, ¿no? Salto es el que más ligas de fútbol tiene, por ejemplo. Se juega desde la primera infancia hasta los seniors y es impresionante, pero no solo de fútbol también vivimos del básquetbol y de las demás disciplinas. Es cierto que Salto tiene un gran debe, lo tiene desde que no tiene un estadio, tiene un estadio privado y no un estadio público, por ejemplo en fútbol. En el gobierno de Malaquina se donaron 7 hectáreas en la zona sur y nunca fueron llevadas adelante, ni se desarrolló ningún trabajo para empezar a desarrollar eso. Estoy hablando de hace más de 15 años, hay 7 hectáreas que nunca han sido tomadas. Y después tenés la historia del Bernasconi, que también en el gobierno de Malaquina se llevó adelante, y desde ahí no han habido grandes políticas de desarrollo desde ningún gobierno, por lo tanto todos los gobiernos tienen debe en ese tipo de cosas. Indudablemente que Salto podría tener un complejo de alto rendimiento, y eso estaría muy bueno para poder hacer que nuestros jóvenes se eduquen y se preparen, principalmente teniendo en claro el uso de las aguas termales. Y en eso podríamos ser punta y podríamos hacer un fuerte desarrollo en lo que son las diferentes áreas de deporte. Pero mirá qué paradoja, la plaza de deportes, el día donde todo el mundo la podría usar, que es el domingo, no se puede usar. Entonces, de ahí partimos de una gran paradoja de qué tipo de deporte queremos si en la plaza de deporte los domingos no la podemos usar. Entonces, ese tipo de cosas es la que tenemos que empezar a discutir y hablar y empezar a ver cómo empezamos a hacer un gran trabajo donde podamos desarrollar deporte y principalmente las élites deportivas para desarrollar y abrir nuevos desafíos en lo que es el deporte. Hemos tenido brillantes deportistas, pero no lo hemos sabido capitalizar en el tiempo y tampoco hemos sabido generar acuerdos entre diferentes ciudades de otro mundo para traer equipos y ser semillero de otros equipos en diferentes formaciones. Y ahí podemos hablar desde el fútbol hasta la natación, hasta remo, que podríamos desarrollar muchas actividades, pero lamentablemente los mejores lugares y las mejores actividades siempre quedan a lo privado y no tenemos una política nacional que podamos usar el río para remar o las piscinas para preparar chicos en natación, y eso deberíamos de reverlo. En eso el plan de gobierno del Partido Colorado tiene una estrategia clara y visualiza hacia dónde queremos llegar. Muy bien, Marcela Zambulla tiene 3 minutos para hablar sobre políticas deportivas. Bueno, muchas gracias. Igual antes de responderle esta pregunta me gustaría, relacionado con los deportistas de élite que andan por el mundo, comentarle que tendríamos desde esta candidatura una iniciativa que sería hacer todo lo que esté a mi alcance para que esos deportistas salteños que andan desperdigados por el mundo tengan posibilidad de votar en las elecciones de su país a través del voto consular, porque ellos también son ciudadanos de nuestro país y tienen derecho, y además aportan muchísimo a su país de origen. Así que bueno, me gustaría dejar eso dicho antes de responder. Con respecto al deporte de élite, nosotros creemos que en la región ya hay estadios de élite, está en Paysandú, se han desarrollado este tipo de estadios, y nosotros iríamos más por el lado del deporte comunitario. Un deportista de élite demora por lo menos 15 años en formarse y en invertir. Y por lo tanto nosotros lo que queremos es estar con los muy chiquititos desde el principio, acompañando toda su vida deportiva y que puedan además transitar por distintas disciplinas, pudiendo elegir y decidir en qué cosas son buenos y se quieren formar. Para eso creemos que es importante impulsar una ley de deporte comunitario que tenga previsto las exoneraciones a los clubes. Eso es importante. Sabemos que desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y desde la Secretaría de Deportes se ha apoyado muchísimo a los clubes salteños para obras de infraestructura, y bueno, y todos aquellos clubes que sí han cumplido han recibido nuevamente 2 y 3 veces ese apoyo. Pero creemos que esto tiene que estar perfectamente regulado, y creemos que una ley de fomento al deporte comunitario lo haría, que contemple también
también la alimentación de las personas, la indumentaria, el transporte, todo lo que es necesario para la formación deportiva. Nosotros tenemos dentro de nuestra lista un referente del deporte en Salto, el deporte comunitario, que es Julio Gómez, que bueno, que nos ha ido contando cuestiones relacionadas, por ejemplo, con las exoneraciones a las fichas médicas, ¿no? Que antes salían 1.000 pesos, ahora salen 250. Todas esas cosas son temas a ir puliendo que faciliten el acceso de todas las personas al deporte, porque el deporte es un derecho. Profesores de educación física tenemos y tenemos formados y disponibles. Entonces lo que falta todavía es la inclusión del deporte como una columna vertebral de la vida social, y por lo tanto la utilización del deporte y del deporte comunitario como cohesión social y como política social que genere todas las cosas buenas que genera el deporte, ¿no? Que es el trabajo en equipo, el compromiso, la disciplina. Desarrollar todo lo que tiene que ver con la inclusión de la mujer en el deporte. Estamos viendo que se están desarrollando también a iniciativa de este gobierno las ligas femeninas de fútbol, de básquetbol, y nos parece interesante profundizar esas líneas, además de la inclusión y el desarrollo del deporte para personas en situación de discapacidad. Muy bien. Miguel Félix tiene 60 segundos para complementar o replicar. A ver, el deporte es netamente inclusivo. Por lo tanto, es importante tener una buena política de inclusión y de desarrollo en el deporte. Los deportes en el Uruguay siempre han sido exentos de todo tipo de impuestos, por lo tanto son netamente comunitarios, trabajan desde la base de lo social. Por lo tanto, si el club de barrio, que es quien genera el sentido de pertenencia y que incluye a los chiquilines y todo lo demás, ya está exonerado desde tiempos remotos, y lo que permite es desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas darle una inyección para revitalizarlo y mejorar su tecnología, sus desempeños en el barrio. Pero para nosotros la política de deportes son muy importantes. Debemos de tener políticas de deporte y debemos desarrollar y trabajar cada vez más en políticas de deporte, porque el deporte es muy, como dije recién, es inclusivo 100%. Muy bien. Zamulla. Bueno, de acuerdo, en realidad, si vamos por lo del deporte comunitario, lo del deporte de élite nos parece que viene solo de acuerdo a la detección de las capacidades. Esto se hace en otros países donde, bueno, todos los niños y las niñas pueden ir transitando por distintas disciplinas para saber y conocer en qué cosas son buenos. Y ahí luego viene la captación y la inversión, digamos que, como dije, demora alrededor de 15 años. El deporte como política social, como política de inclusión, como política también de prevención y de prevención de la inseguridad y de promoción de una convivencia más armónica, tenemos que ir por ahí. Muy bien. Bueno, felicitamos y agradecemos a los candidatos por haber cumplido con las preguntas y por haber cumplido con los temas que se les plantearon. Y ahora les vamos a ceder a cada uno de ellos 1 minuto para que le den un mensaje final a ustedes en sus casas, para que tomen nota y pasen raya de las cosas que se han dicho aquí esta noche y allí saquen sus propias conclusiones para tomar la decisión el próximo 27 de octubre. Comenzamos con la candidata de la lista 359 del Frente Amplio, Marcela Zambulla. 1 minuto, adelante. Muchas gracias. Bueno, placer dirigirme a ustedes en esta oportunidad. Decirles que lo que está en juego es muy importante. Venimos de 16 años de crecimiento ininterrumpido, algo histórico para nuestro país. Lo podemos ver en nuestro cambio en la calidad de vida de las personas, de la mayoría de ellas. Todavía falta y por eso debemos seguir profundizando esos cambios. El modelo alternativo, el modelo de la oposición, va a tener que nuclear por lo menos 4 partidos políticos que se tienen que poner de acuerdo el 28 de octubre cuál va a ser ese programa de gobierno llevar adelante. Así que aquí lo que está en juego es la credibilidad de un programa único de gobierno que ya está acordado y que es público y que todos sabemos en qué se va a basar para poder continuar con el Uruguay inclusivo y de los derechos que todos queremos. Y por último, decirles que los invito a no votar la reforma propuesta que militariza las calles y la seguridad interna, porque esa no es la forma. Muchas gracias. Muchas gracias a Zambulla. Miguel Félix tiene 1 minuto para dirigirse a la población. Bueno, gracias. Este 27 de octubre para nosotros es muy importante que acompañen la propuesta del Partido Colorado
de Ernesto Talvi para hacer un cambio y transformar este pequeño gran país. Este país necesita cambiar su dirección, cambiar su gobierno y cambiar hacia dónde queremos llegar, trabajando desde lo social netamente. Por eso Ernesto Talvi ha propuesto claramente la transformación de la educación como base pilar y hacia dónde queremos transformar, que nuestros niños empiecen a tener una educación de primera, que no sigamos con una educación donde los chiquilines no llegan a terminar en un porcentaje muy alto, casi del 83% no terminan secundaria. Eso hace que los chiquilines terminen siendo presa fácil en la delincuencia, presa fácil en la droga y en las adicciones, presa fácil en el contrabando y presa fácil también hasta para tomar un trabajo cuando lo llamamos el trabajo en negro, que son presas fáciles en ese tipo de cosas. Por lo tanto, los invitamos y los convidamos a trabajar y a votar el 27 de octubre por un cambio, y ese cambio es Ernesto Talvi, Partido Colorado. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a Marcela Zambulla, de la lista 359 del Frente Amplio, y a Miguel Félix, de la lista 600 del Partido Colorado, ambos candidatos a diputado, y se presentarán el próximo 27 de octubre. El agradecimiento a ustedes por estar ahí del otro lado. Nosotros nos veremos el próximo martes en Salto Debate, que pretende ser un espacio de construcción democrática para que ustedes desde sus casas puedan conocer en profundidad el pensamiento de los representantes de los distintos partidos políticos de nuestro país. Gracias, nos encontramos el próximo martes a la hora 20.